Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Niños y niñas, damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos a una nueva ruta del Punto sobre la Historia. Un programa en el que vamos a recorrer los puntos más interesantes del Madrid de los Austrias, el corazón, las entrañas de Madrid. Bienvenidos a nuestras historias por descubrir. Reyes locos, chotos pocos, Inquisición, personajes, héroes, santas a mogollón. El Punto sobre la Historia, aquí en Telemadrid. Este lugar tan elegante, tan albidorado, tan corazón del Madrid de los Austria es la Capilla de la Bolsa. Está en la calle de la Bolsa, antigua calle de las leñeras, llamada así porque aquí se apilaba la leña para las quemas de la Inquisición. Los condenados a muerte salían de la cárcel y venían aquí, a la Capilla de Santa Cruz, a rezar y a confesarse. Luego salían, más bien les sacaban hacia la Plaza Mayor, donde se les quemaba como Dios manda. Exactamente, más o menos cuando Felipe V aquí se reunió la primera logia masónica de España. Y ya en plena democracia se convirtió en restaurante, así que amigos, aquí la historia está servida. La Capilla de la Bolsa es un punto. El Punto sobre la Historia. Es un gusto estar aquí, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Palacio de Santa Cruz, un poco mi casa, porque mi padre trabajó aquí. Yo trabajé aquí como corresponsal diplomático del diario ABC y hoy, además, vengo aquí a contaros una historia, la historia de este libro, que es una historia fascinante de un grupo de diplomáticos españoles muy poco conocidos y, sin embargo, salvaron miles de vidas judías durante el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, a riesgo de sus carreras, desde luego, y en ciertos casos también de sus vidas. Es una historia muy poco conocida, es una historia fascinante que precisamente se recogió aquí en una exposición que tuvo lugar a finales de 2014. ¿Qué hicieron estas personas, estos diplomáticos? Pues utilizar el hecho de que España era un país neutral en la guerra y sobre todo utilizar su valor, su influencia, su dignidad para salvar vidas de judíos. En los telegramas que enviaban al ministerio, a este ministerio en el que estamos, hablaban siempre de nuestros sefarditas. Nuestros sefarditas, ellos consideraban que aquellas personas eran españolas y cumplían su deber de seres humanos salvando vidas y cumplían su deber de diplomáticos españoles atendiendo y protegiendo a sus conciudadanos. Muchos que aparecen citados en la novela con sus nombres y apellidos y que estaban en países donde había efectivamente mucha presencia de comunidad sefardí.
En el caso de Hungría no era así, no eran sefardíes, eran askenazis, y a pesar de ello, Sanz Briz apeló a las leyes de Primo de Rivera del 24 que otorgaban la nacionalidad española a cualquiera que pudiera demostrar un origen sefardí para salvarlos más allá de su condición de sefardíes o askenazis, ¿no? Ángel Sanz Briz, también conocido como el Ángel de Budapest, abrió 9 pisos protegidos, metió gente en los locales de la legación, por supuesto, sin permiso del gobierno de Madrid, del gobierno franquista, y otorgó pasaportes, visados. Transcurridos muchos años, cuando en 1966 el gobierno israelí otorgó a Ángel Sanz Briz el reconocimiento de justo entre las naciones, que honra a la figura de quienes, no siendo judíos, salvaron vidas judías durante el Holocausto, el régimen de Franco le prohibió aceptar el reconocimiento y le prohibió viajar a Tel Aviv a recogerlo. De modo que Ángel Sanz Briz murió en el más absoluto anonimato y sin poder haber recibido ese galardón. Luego el régimen intentó apropiarse esta hazaña diciendo que era la España franquista la que había salvado judíos. Mentira. Fueron un grupo de diplomáticos con arreglo a sus propios principios. El más conocido es Ángel Sanz Briz, el Ángel de Budapest, pero hay otros. Sebastián Romero Radigales, cónsul en Atenas, que rescató a 365 judíos de Salónica, yendo él personalmente al campo de Bergen-Belsen a rescatarlos de las garras de los nazis, contraviniendo instrucciones expresas del ministerio del gobierno franquista, y como héroes que son, hay que recordar su memoria y honrarla, me parece a mí. Yo siempre digo que si Spielberg hizo una película maravillosa, mega oscarizada, con la hazaña de Oskar Schindler, que al fin y al cabo era un industrial alemán, que utilizó mano de obra judía esclava y al final se arrepintió e intentó salvar las vidas que pudo, pues ¿qué habría que hacer con estos compatriotas nuestros diplomáticos españoles que se implicaron hasta el punto de adoptar niños, a pesar de no tener absolutamente nada que ver y nada personal que defender en el asunto, ¿no? Sino por simples principios y convicciones? Merece la pena que hablemos de ellos, que les rescatemos, y nada mejor que hacerlo aquí en la que fue su casa. La historia es un punto. Y viva Madrid, por supuesto. Esta plaza tan tranquilita, tan ¡ay que me la como!, tan ya nos gustaría vivir aquí, es la Plaza Conde de Barajas, en la que se levantó el Palacio de los Zapatas. Los Zapatas, pese a tener ese apellido de mexicano revolucionario con bigote, fueron una de las familias más importantes del Madrid de los Trastámara. En su palacete, algunos siglos más tarde, vivió el general Baldomero Espartero, al que el pueblo español idolatraba por sus victorias en la guerra carlista. Y que hoy es muy recordado por no sé qué cosica de las cosas del caballo. Vosotros igual sabéis de qué hablo. Espartero vivió un momento histórico que se ha explicado tirando a reguleras. Un buen día, en un momento de cabreo, la regente María Cristina le dijo: «Hala, ahí te quedas, me voy y te dejo con la regencia». A ver, acabábamos de salir del absolutismo de Fernando VII. En las calles se seguía gritando aquello de ¡vivan las caenas! En aquella época era inconcebible que alguien que no fuera de sangre real pudiera ser regente. Y Espartero ni siquiera tenía sangre azul. ¿Os dais cuenta? Espartero dijo «Nasti de plasti», que no quiero la regencia, pero María Cristina se puso farruca. R que R Espartero, R que R turrón, R que R no quiero y aquí te dejo el marrón. Tararí, tararó, tururú, la regencia te la comes tú. María Cristina se fue a vivir su amor clandestino con su marido secreto, Fernando Muñoz, Fernando VIII. Y como no podíamos estar sin regente, las Cortes eligieron a Espartero con la mayoría de votos del Partido Progresista, que para eso era el suyo. Como ya os hemos contado alguna vez, los 3 años de la regencia de Espartero fueron cualquier cosa menos tranquilos. 4 elecciones generales, El pronunciamiento de Diego de León, el bombardeo de Barcelona, la ruptura de Espartero con las Cortes, las conspiraciones de María Cristina. Total.
Salustiano Lózaga, que también era progresista, pero se llevaba fatal con Espartero, se hartó y dijo un buen día en las Cortes: ¡Dios salve al país! ¡Dios salve a la reina! Esta frase se hizo tan famosísima que se convirtió en el grito de guerra contra Espartero. Y gritando, Narváez y Serrano pusieron de acuerdo a todo el mundo. Moderados, progresistas, demócratas y republicanos. Todo el mundo le montaron un pronunciamiento a Espartero y acabaron con su regencia. ¡Hala! Ya podían coronar a Isabel II, no sin antes declararla mayor de edad con 14 añitos. Como dijo Julio Iglesias, pasó de niña a mujer, pero de forma express y comiendo callos. La historia es un punto. Esta calle tan estrecha, tan conventual y tan de paso es la calle de la Pasa, que debe su nombre a una costumbre del infante don Luis de Borbón. El infante don Luis era hijo de su loquísima majestad Felipe V y hermano de Carlos III, y vivía aquí en el Palacio Arzobispal. Tenía por costumbre repartir todos los días a los mendigos un puñado de pasas, de ahí lo de la calle de la Pasa. Irrefutable. El infante tenía un competidor, el arzobispo, que a través de una ventana del Palacio Episcopal repartía un poquito de pan todos los días a los pobres. Entre las pasas y el pan se juntaban aquí todos los días hordas de mendigos. Entre unos y otros se montaban unas martingalas y unos navajazos tirando a poco fraternales. Cuando la cosa se puso chunga, se cerró la calle con una verja y se acabó lo que se daba. Y ahora, amigos del punto sobre el misterio, ¿es verdad que el que no pasa por la calle de la Pasa no se casa? Esto se decía porque todas las parejas tenían que pasar por esta calle para dirigirse al Palacio Arzobispal y conseguir los papeles que les permitieran casarse por la iglesia. Pues tampoco era tanto misterio. La historia es un punto. Este lugar tan despejadito, tan iluminado y tan... ¡Ay, qué bien cantan aquí los pajaritos! Es la Plaza de Conde de Miranda, que antes se llamaba Plaza de los Salvajes. Los Salvajes suena a grupo de rock de los 60 de Robledilla de Cascajuelo, pero no era por eso. Aquí estuvo el Palacio de Cárdenas, al que los madrileños conocían como Casa de los Salvajes. En su balcón principal había dos estatuas de salvajes tan terribles que las madres, cuando alguien se ponía rebelde en casa, amenazaba con traerlos aquí. Vamos a ver, Luis Mariano, como no retires ahora mismo lo que has dicho de mi madre, te mando a los salvajes. Vamos a ver, Virtudes, para ver a los salvajes me vale comerle a tu madre los pelos de las piernas. Por desgracia, este palacio, que era una de las joyitas del Renacimiento madrileño, fue derribado en tiempos de Alfonso XII. Los pobres salvajes, enfermos de especulación, dejaron de dar miedo. Cuenta una leyenda que en esta misma plaza se detuvo a una bruja famosa por aterrorizar a Madrid con sus prácticas impías. Aparentemente era una mujer muy piadosa que se dedicaba a vender unas Biblias monísimas por las que se pirraban todos los madrileños. Se decía que sus Biblias tenían propiedades curativas y que concedía todo tipo de deseos
al que consiguiera una. Un buen día se empezó a decir que las Biblias estaban malditas porque estaban forradas con ¡pieles de niños muertos! El bulo o lo que fuera surtió efecto. La Inquisición puso precio a la cabeza de la bruja. La encontraron en esta misma plaza y la condenaron a morir en la hoguera. A ver, chavales, ¿qué esperabais? Conociendo la Inquisición, la leyenda tenía que terminar como una peli de miedo. La historia es un punto. Esta calle tan calle del Cordón fue una vez la calle de los azotados, por una costumbre de la Inquisición que se veía venir. En el ayuntamiento de la Plaza de la Villa había una cárcel. Allí a los condenados se les ponía un capirote infamante. Luego les sacaban, les montaban en un burro y les pasaban por todo Madrid mientras les daban latigazos en la espalda. Planazo. Para que todos los madrileños les diesen y se les quitara la gana de ser malotes. En una mala tarde les podían llegar a dar más de 200 latigazos, como si con 10 o 12 no aprendiera la lección. Al salir de la cárcel, los condenados pasaban por esta calle, de ahí su irrefutabilísimo nombre de la calle de los azotados. La historia es un punto. Esta placa nos recuerda que Enrique IV de Castilla fue el gran benefactor de Madrid, porque le otorgó el título de noble y leal villa. Enrique IV ha pasado a la historia como el impotente. La cosa del mote empezó cuando, siendo príncipe, se casó con Blanca de Navarra. Según la tradición castellana, la consumación del matrimonio tenía lugar en presencia de jueces, regidores, caballeros y eclesiásticos. Los testigos daban cumplido testimonio de la nobleza de la novia y del buen oficio del novio. Aquella noche de bodas, los recién casados andaban tan escasos de intimidad y tan expuestos al pánico escénico que la cosa no marchó como debía. Entre el respetable público asistente, el frío de la madrugada y los padres nuestros que rezaba el señor arzobispo aquí presente, pues Enrique quiso quedar bien y no pudo. Para colmo, con tanta gente levantando acta notarial de la chapuza, aquello fue imposible de tapar. La cosa empezó a correr por todo el reino y enseguida el gatillazo se convirtió en impotencia. 13 años después, Enrique seguía intentando embarazar a Blanca por todos los medios, todos. Ofrendas, Saculatorias, embadurnes, pociones mágicas, brebajes exóticos. Incluso dicen que financió una expedición a África en busca de un cuerno de unicornio. El no va más en ciencia psicalíptica. Sorprendentemente, todos los remedios fracasaron. O no tan sorprendentemente. La situación era insostenible. Castilla necesitaba un heredero y Enrique era incapaz de conseguirlo. Lo mejor era cortar por lo sano. Es un decir, como de reino se podía cambiar, había que cambiar de reina. Tocaba repudiar a Blanca. El proceso de divorcio fue una monumental chapuza que a lo mejor os contamos en otra ocasión. Por ahora, y resumiendo, la cosa se resolvió diciendo que Enrique estaba hechizado. Eso sí, solo estaba hechizado con Blanca,
No fuera a ser que se le echara más leña al fuego al tema de la impotencia. Ya solo había que encontrar una nueva novia y Enrique la buscó en Portugal. Juana de Adis era una hermosa portuguesa de solo 15 añitos. Él se casó enamorado y ella encantada de ser reina de Castilla. Escarmentado de su primera noche de bodas, Enrique se negó a formar un nuevo corrillo alrededor de su lecho nupcial. Y claro, una alcoba cerrada es más interesante que una puerta abierta. ¡Vuelta a empezar los rumores! Y así van pasando los años y de repente un buen día la reina Juana se queda embarazada. Este embarazo es tan importante que Enrique cuida hasta el último detalle. Y el último detalle es que la reina dé a luz en el Alcázar de Madrid. Tras un parto difícil, la reina trae al mundo a una niña y siguiendo una tradición portuguesa se le pone el nombre de la madre, Juana. La sucesión está asegurada. Enrique tiene su heredera. Las aguas vuelven a su cauce y todos tan contentos. ¿Todos? No. Juan Pacheco, el marqués de Villena, siempre ha sido el privado del rey, uno de los tipos más influyentes del reino y, según se dice, amante de Enrique. ¡Ajá! ¿Eso no lo esperabais? Y ahora de repente Pacheco ve cómo un tal Beltrán de la Cueva le está desplazando del lado del rey y jura venganza. Pero no levanta la espada todavía, se limita a afilar la lengua, a inventar rumores y a atacar donde más duele, con el tema de la impotencia. Y así es como de un día para otro, por obra y gracia de la rumorología, Beltrán de la Cueva se convierte en padre de la princesa Juana, la legítima heredera y desde ahora la Beltraneja. Este mote desatará todo un conflicto por la sucesión y acabará sentando en el trono a Isabel la Católica. Fijaos lo que da de sí un rumor. La historia es un punto. Esta es la calle más corta de Madrid, tan corta que mesoneros romanos decía que es un mezquino callejón. El otro gran cronista de Madrid, don Pedro de Répide, decía: es tal su brevedad y angostura que ni tiene portales ni permite el paso de carruajes. Con todos ustedes, la calle de Madrid. Me parece a mí que Madrid es la única capital del mundo con una calle así misma. ¿Pero qué dices, pasmao? Si en Londres hay una London Street. ¿Qué me narras? Y en París hay una Rue de París. ¿Qué me cuentas? Y porque no me da tiempo a buscar más, que si el Mendas se pone a ver las Highlands. Me quedo topicueto. Nos parece muy bien, pero nosotros somos más chulos con 8 y ellos no. Nos encontramos en Casa Ciriaco, una casa de comidas famosa no solo por sus viandas, su gallina en pepitoria, sino por sus comensales. En esta casa se dieron cita importantes personajes de la cultura madrileña de principios del siglo XX. Era asiduo a Casa Ciriaco el torero Juan Belmonte cuando venía aquí a Madrid. También muy asiduo nuestro querido dibujante Antonio Miengote, que por cierto dibujó el sello de la casa. En pago por la pepitoria, ¿no? Exactamente. Y Esa venía era y organizaba tertulias Julio Camba. También el pintor Ignacio Zuloaga, que por cierto cenó por última vez aquí 6 días antes de su muerte. Pero si es conocido a Casa Ciriaco es por un capítulo de la historia que ocurrió, fijaos, en el cuarto balcón donde está el ramo de flores. El anarquista español Mateo Morral lanzó una bomba casera contra los reyes, contra Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que se acababan de casar, iban en carruaje por esta calle, venían de la iglesia de los Jerónimos, iban al Palacio Real y les lanzó esa bomba, salieron afortunadamente ilesos, aunque asesinó a 25 personas. Pero si es famosa Casa Ciriaco es por un personaje inolvidable, por Max Estrella,
el protagonista de Luces de Bohemia, que comenzó precisamente en esta casa ese recorrido por la noche esperpéntica. En esta obra teatral, Luces de Bohemia, Max Estrella es un poeta anciano, decrépito, ciego, que recorre el Madrid más sórdido y turbio y oscuro. Y en esa caminata, en ese peregrinaje, va acompañado de su amigo y su representante don Latino de Histalis. Se cruzarán por el camino personajes de la vida bohemia madrileña de la época. Tras múltiples vicisitudes, pues la obra acaba muriendo Max Estrella y se prolonga con su velatorio. Fue importante Luces de Bohemia porque Valle Inclán creó un género teatral, el esperpento, seguro que os suena, es una parábola deformante, una visión crítica y grotesca de la España de 1920, una España llena de miseria, llena de injusticias y de corrupción. Algo que nos suena bastante, algo muy actual. Eso ya no pasa. Eso ya no pasa. Desgraciadamente sigue pasando. Cosas tuyas. Actualizada, ¿no? Esa obra de Valle Inclán. Fijaos si es importante Valle Inclán y Luces de Bohemia, que en 1998 se creó la Noche de Max Estrella. Se celebra anualmente, antes se hacía el Día del Libro, el 23 de abril, y ahora se celebra el 26 de marzo, coincidiendo justo la víspera del Día Internacional del Teatro, coincidiendo con la Noche de los Teatros. Una cita que concluye en el Paseo de Recoletos, en la estatua de Valle Inclán, que vosotros sé que lo habéis hecho y habéis colocado la bufanda al maestro. La bufanda amarilla del punto sobre la historia, con todo mi respeto, maestro. No quisiera yo ganarme la enemistad de Valle Inclán, allá donde esté. Vamos a ver. Así que Lorenzo y David, si me permitís, voy a recordarle a los madrileños que si pasan por esta casa, por Casa Ciriaco, recordad que no es solo una casa de comidas, no es solo un restaurante, es el punto de partida de una de las obras más importantes de la literatura. La historia es un punto. Este edificio tan discretito, tan pantagruélico y tan mírame y alucina es el Palacio de Uceda, sede de la Capitanía General de Madrid y el Consejo de Estado. Este casoplón lo mandó construir el Duque de Lerma, santo patrón de todos los corruptos, con el pelotazo de traer de ida y vuelta a la corte a Valladolid. Y lo acabó su hijo, el Duque de Uceda, Cristóbal Gómez de Sandoval y de la Cerda, que tenía la misma sangre corrupta que su padre y la misma categoría moral que una alcachofa. El Duque de Uceda le comió la oreja a Felipe III para que quitara de valido a su padre, el Duque de Lerma, y le pusiera a él. Crea cuervos. En su carrera conspirativa, el Duque de Uceda se alió con el archienemigo de su padre, el Conde Duque de Olivares. Esta parejita iban por ahí en comandita diciendo que había que parar al Duque de Lerma y sus chanchullos. Que si tráfico de influencias. Que si corruptelas varias. Que si venta de cargos públicos. Que si coacciones y amenazas. Menos mal que estas cosas ya no pasan. Un buen día, la labor de zapa del Duque de Uceda dio sus frutos. Margarita, la señora de Felipe III, consiguió que defenestraran al Duque de Lerma. Y el Duque de Uceda logró cumplir su gran sueño español. 2 puntos. Ser el nuevo válido, vivir sin dar un palo al agua y forrarse dando satisfacción a sus instintos más corruptos. Como veis, esta ha sido una edificante historia de superación. Menos mal que por lo menos nos han dejado la chocita de papá. La historia es un punto. Y esto no da para más. Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia. Segundo check. Mesdames, messieurs, bienvenue. Uy, perdón. Va, 1, 2. Madre mía, que se me ha olvidado. Vale. La presión. 1, 2 y 3. Bienvenidos a nuestras historias Por de Madrid. descubrir. Reyes locos. ¿Has dicho de Madrid? Era por descubrir, Por habíamos descubrir, dicho ahí. hola, sí, perdón. Vale, vamos. Héroes a mogollón. A mogollón se me ha olvidado a mí. Se me ha olvidado a mí Yo he a dicho mogollón. el resto del personaje. Vale. Venga.
personajes, héroes, santas. Ay, que me he equivocado. No va a salir mejor, ¿eh? No va a salir mejor. Desde Dubrovnik, Croacia, tomándome un café, el punto sobre la historia. Desde la Plaza Bull, en la ciudad de Brujas, un saludo para el punto sobre la historia. De la Font de la Bella, la Calderona, Valencia, un saludo para todo el equipo de Un Punto sobre la Historia. Saluda, primo.